Hey LCP GDSC Argentina, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Cáceres, yo soy el CD del término 19.1 y en el siguiente módulo del ciclo de educación vamos a ver cómo trabajar corners efectivos. Como vimos anteriormente, el rol del LCP tiene tres facetas principales: Lead, Manage and Represent. A continuación vamos a profundizar un poco más en lo que es Manage, especialmente en liderar la gestión de operaciones. Pero también hay que considerar que dentro de lo que es esta faceta del CP tenemos Team Standards de IBI, sustentabilidad de recursos financieros, humanos y de información. Entonces, específicamente, vamos a estar viendo cómo trabajar en corner, los corners en los que participa el LCP, pero también cuál es el rol del LCP en los corners en los que no participa y cómo puede generar formatos de trabajo en corner, cómo puede estar traqueando que los corners sucedan, cómo puede estar, digamos, siendo una referencia y un role model en cuanto a este tipo de trabajo. El trabajo en corner es fundamental para el desarrollo de la entidad. Crea sinergias positivas dentro del equipo IBI y nos va a permitir destrabar bottlenecks. Entonces, como el CP, como comentábamos anteriormente, va a ser fundamental ser role model en cuanto a este trabajo, no solamente en cuanto a respetar una agenda, a tener las instancias, sino también en qué cosas son necesarias para tener un corner efectivo. Entonces, el objetivo de este módulo es entender también que el corner tiene dos momentos fundamentales que al descuidarlos podemos llegar a no ser productivos y que realmente nuestras meetings no sirvan. Estos momentos son el antes y el después del corner. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que al momento del corner nosotros tenemos que llegar con cierta información, cierto análisis, y que después del corner nosotros tenemos que estar monitoreando cómo van las acciones que sacamos. Vamos a profundizar un poco más sobre eso. ¿Qué debe saber un VP Operaciones antes del corner? ¿Cuál es la meta semanal, mensual, el plan versus Dan? ¿Qué saben hacer mis miembros? ¿Cuáles son sus puntos de mejora? Debe anotar insights de la última semana antes de llegar al corner en cuanto al flujo de trabajo e identificar puntos de mejora. ¿Qué acciones se hicieron en cada etapa del Customer Flow? ¿Cumplí todas las instancias que tenía con mi equipo? ¿Y cuál es el estatus de delivery? ¿Esto qué quiere decir? Que un VP Operaciones, antes de presentarse a un corner, tiene que tener un panorama general bastante trabajado en cuanto no solamente a cómo viene con sus metas, cuál será el plan, cuál fue el DAN, sino también insights de metodología de trabajo, cómo vienen siendo sus instancias, cómo ve al equipo. Todo esto es necesario que el VP Operaciones lo tenga antes del corner. No tendría ningún sentido que el VP Operaciones se presente sin saber cuál era su meta, sin saber cuál fue el DAN, sin saber qué acciones se hicieron en la semana. ¿Y qué debe saber un VPPM antes del corner? Bueno, ¿qué dinámicas puede usar el VP en sus reuniones, el VP Operaciones, para generar conexión y compromiso? ¿Qué competencias debe tener cada uno de los team members y team leaders? ¿Qué temas, cómo y qué instancias debemos trabajar para lograr que desarrollen esas competencias? ¿Cuántos miembros completaron el PDP? ¿Cómo estamos reconociendo y premiando a nuestros miembros destacados? Pero a esto quisiera agregar también que el VPPM debe tener conocimiento sobre la meta operativa sobre la que estamos trabajando. Ningún sentido tendría que nuestro VP estratégico no conozca la meta del área con la que va a tener corner, y puede ser que no sepa al fondo qué acción se fue realizando durante la semana, pero sí tener una noción general y tener muy en claro cómo viene trabajando el equipo para aportar sugerencias, para aportar innovación en el área, para aportar actividades que conecten a los miembros y de esa forma nos acerquen a nuestras metas. También debe saber un VP cómo venimos con el cumplimiento de Team Standards y cómo podemos mejorar las instancias que ya tenemos. ¿Qué debe saber un VP Finance antes del corner? ¿Qué porcentaje de accomplish de meta tenemos actualmente, tanto en la operación como financieramente? ¿Qué proyecciones financieras tenemos para el mes? ¿Qué significaría tener un accomplish del 100%, de 60% o menor que 60%, y los riesgos que pueden traer para la entidad? ¿Cómo vienen los KPI semanales de la operación con la cual se va a reunir? Y si entendemos el porqué de cada uno de esos números, ¿qué
qué es lo que está trabando nuestro flujo de trabajo con el cliente y cómo podemos solucionar esos puntos desde el punto de vista de la inversión y de lo financiero y qué ingresos y egresos tenemos en la semana o en el mes en cada área y cuáles fueron proyectados o son los esperados. Entonces, con estas medidas, lo que queremos decir es que cada uno de los VPs tiene que llegar con un panorama claro de cómo está la situación overall del área, pero debe también haber hecho un análisis de los números en cuanto a, su respectiva esquina del corner, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no tendría ningún sentido que nuestro VP de PM no sepa cómo vienen siendo cumplidos los team standards y se presente de esa manera el corner. Como tampoco tendría sentido que nuestro VP Finance no sepa cuál era la meta operativa del mes o cuál es la meta de ingresos del mes para esa área. Entonces, todos deben llegar con esa información al corner. ¿Por qué? Porque el corner tiene que ser una instancia 100% eficiente y de esta manera, llegando con información y con análisis ya realizados, la sinergia de trabajo puede darse distinto, pueden nutrirse las distintas perspectivas y de esa manera definir acciones, definir metas nuevas y sacar next steps con responsables claros. Entonces, ¿qué tiene que pasar durante el corner? Tenemos que contar con una agenda clara, tenemos que exponer esos análisis hechos previamente y destrabar bottlenecks con datos, hay que ser data driven. Definir next steps, como dijimos anteriormente, con responsable de cada acción y deadline para cumplirlo, revisar sus next steps anteriores y remarcar entregas y compromisos de ser necesario, no repetir siempre los mismos temas, tener claridad de cuál es el foco de la semana para el área y el mensaje que queremos para el área de esta semana y de este mes, entender con claridad la estrategia nacional que esté pasando y adaptarla a la realidad de nuestra entidad. De nada serviría que nosotros no hagamos ese filtro previamente para adaptar la estrategia nacional a nuestra entidad y entender los challenges nacionales y usarlos a nuestro favor. Y de ahí surge lo que es cómo vamos a manejar nuestra comunicación para que los challenges sean algo productivo y nos permitan a nosotros motivar a nuestra membresía e incentivar a que cumplan con sus metas. También es fundamental no solamente esto a modo de observación, sino como una responsabilidad que nosotros definamos cuál es el rol nosotros personalmente en el corner. Es decir, tenemos identidad en el corner, hicimos forming, tenemos claro qué es lo que queremos para este Q. Eso es clave para de inicio empezar a trabajar. Ahora, ¿qué tenemos que tener después del corner? Un output de lo conversado con Next Steps, monitorear las acciones en la semana, ¿sí? No hay que esperar a preguntar cómo fueron los resultados hasta el próximo corner, no tendría ningún sentido. Formamos parte de un mismo equipo, entonces tenemos que estar preguntando y estando al tanto de cómo vienen esas acciones que pusimos en el corner, que conversamos y que sacamos como Next Step. Involucrarse y prestar ayuda de ser necesario. Todo esto es fundamental, ¿sí? Tener un espíritu colaborativo con el corner me va a permitir estar pendiente y estar mucho más atento para destrabar esos bottlenecks o esas acciones que por ahí no están saliendo tan bien, corregirlas a tiempo para alcanzar las metas. Y en caso de que quieran saber más sobre agenda y cómo trabajar Power Corner y Corner UD específicamente, hay un link aquí. Ya lo trabajamos en el módulo anterior, que fue sobre cómo traquear VPs estratégicas. De todas maneras, dejo la información acá. Mi nombre es Santiago Cáceres, tienen mi contacto ahí, estoy a disposición.